El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso multiusos. Aquí vamos a meter todo lo que nosotros necesitemos. Caben muchas, pero muchas cosas. Vean, está bien grande y voy a mostrárselos cómo tejerlo porque está bien bonito. Ahora, esta opción, amigas, todavía no le pierdo las hebritas, ahorita se las voy a perder. Esta opción te puede servir, por ejemplo, si vas a tener un bebé, para tu baby shower, para tu bautizo. Ya está disponible estos. ¿A ti cuál te gustaría? Déjame tu comentario y puedes colocarle muchas cosas más. Todo esto ya está disponible aquí en el canal, pero vamos a comenzar con nuestro lindo multiusos. ¿Les parece? Ok, ahí nada más lo estoy poniendo aquí sobrepuesto para que tengan opciones, ¿verdad? Tengan opciones, mariposas y puedas decidir. Está bien bonito, así es que yo estoy segura que va a ser muy funcional en tu hogar. Así es que comenzamos a tejerlo. Comenzamos. Voy a mostrarles cómo tejer con este material para que sea más fácil que lo puedas apreciar en casita. Haciendo el anillo o círculo mágico, vamos a cerrar una vez. Tejo una cadena y dentro de este espacio tejo un punto y una cadena. Aquí en este espacio tejemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio tejemos 3 puntos altos. Tres cadenas y dentro de este espacio vamos a tejerle 3 puntos altos. Tres cadenas y vamos a tejer otros 3 puntos altos dentro del anillo o círculo mágico. Tres cadenas y un punto alto. Tenemos este bloque así. Vamos aquí a pasar y a tirar la hebra que está abajo y que está cerca del cordón de inicio. Entonces esa es la que tiramos para cerrar este anillo o círculo mágico. Y después del cordón de inicio, ahora vamos a pasarnos. Recuerdan que tenemos un punto bajo, un punto bajo y una cadena. Yo me voy a pasar aquí donde está la cadena. Voy a levantar la hebra para ir perdiendo el pedacito de material y tejo un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente con un punto deslizado y una cadena. Dentro de aquí, de este espacio, tejo un punto bajo y una cadena. Y ahí tejemos un punto alto. 3 cadenas y dentro de este espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a pasarnos y al siguiente espacio y tejemos 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas y en el mismo espacio 1,
2 y 3 puntos altos. Siguiente, vamos a repetir el mismo proceso. Esto mismo que hice aquí, lo voy a hacer aquí y aquí. Regreso para el final. Ya he terminado y aquí al final voy a pasar y vamos a tejerle un punto alto. Y fui perdiendo este pedacito de material, ya lo puedes cortar. Voy a pasarme este punto sin tejer y en la cadena hacemos un punto alto. Y a mí lo que me gusta de cerrar de esta manera es que parece un punto alto. Y esto es lo que se pretende, que quede muy estético. Una cadena, aquí un punto deslizado, ahora sí la cadena, me paso a este espacio, igual y puedes ir perdiendo tu pedacito de lana si todavía lo tienes o si quieres cortarlo. Ahí está, punto bajo y una cadena. Hacemos un punto alto, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio tejemos 3 puntos altos. Me voy a pasar estos 3 puntos sin tejer y aquí en el centro tejemos 1, 2 y 3. Me voy a pasar hasta acá y tejemos 3 puntos altos, 3 cadenas en esta ocasión y en el mismo espacio 3 puntos altos. Esto mismo que acabo de hacer de aquí en esta parte lo vamos a repetir aquí y aquí. Les muestro, así es como está quedando. Voy a tejerle un punto alto y cierro con un punto deslizado. Paso, deslizo un punto, una cadena y un punto bajo, una cadena, un punto alto. Así vamos a terminar y a empezar cada vuelta. 3 cadenas y 3 puntos altos. Este granny es muy básico y muy fácil de tejer, pero lo que le va a dar el toque final es nuestra bonita flor. Ya tenemos aquí nuestra esquina. Vamos a pasar a 3 puntos sin tejer a donde está mi espacio y voy a rellenar. Yo le llamo relleno a este proceso. 2 y 3. Me voy a pasar 3 sin tejer y relleno 1 con punto alto, 2 y 3. Paso 3 puntos y 1, 2 y 3. Y 3 cadenas. Y volvemos a poner 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así hay que ir creciendo este cuadro vuelta tras vuelta hasta que tú tengas lo que necesitas. Pasamos 3 y ya saben, solamente cada 3 puntos hacemos un relleno. Y las esquinas siempre se van a tejer igual. Aquí están estos 3. Pasamos y hacemos otros 3. Pasamos y hacemos otros 3. Pero como esta ya es una esquina, aquí en las esquinas le ponemos 1. Voy a volver a 2 y 3. Y hacemos aquí 3 puntos, ¿verdad? Ok, pues así, amigas, como acabo de mostrarles cómo tejer este bonito cuadro, así vamos a completar
esta vuelta y luego haremos otra y otra hasta obtener lo que necesitamos. Está bien bonita, queda muy bonita y muy fácil, y se teje con ganchito más pequeño para que los espacios queden pequeñitos y entonces tú puedas guardar cualquier cosa que se te ocurra ahí, ¿sí? Ya sean desde ligas pequeñas, grandes, para tu comedor, para tu sala, para tu habitación, lo que tú prefieras. Pero en este momento me gustaría leer tu comentario, voy a estarte leyendo y dejándote un corazón. ¿En qué lugar de tu casa lo vas a colocar? Vamos a ver, yo hasta aquí he terminado este cuadro, este granny. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas en total. Ahora aquí voy a cerrar, voy a soltar y vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a pasar no sobre la cadena o el punto bajo, sino sobre nuestro primer punto alto, que es este, que está aquí. Voy a llevarlo hacia la parte del lado del revés y ya con la ayuda de la aguja me encargo de pasarlo. Ya lo pasé hacia atrás, ahora lo voy a pasar aquí en el último punto por la mitad. Voy a pasar esta hebra y esta que tengo aquí, esas dos hebras las pasamos y ahí se forma la parte de la cadena, y a mí me gusta más cerrarlo así. Me voy a pasar aquí a este espacio, le voy a hacer un nudito, así ya la cadena siempre va a tener el mismo tamaño, y entonces yo ya puedo pasar este pedacito de lana e irlo perdiendo. Y es muy pero muy facilito. Ahora, ya que hayamos perdido este pedacito de lana, necesitamos tener otro cuadro, pero el otro no le vamos a poner la misma cantidad. A este siguiente yo le voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Va a ser más pequeño, ¿sí? Ok, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es más, le vamos a dejar 5. En vez de 6 le vamos a dejar 5. Estamos a tiempo y recuerden que no traigo gráfico. Traigo la idea en la cabeza nada más. Así es que vamos a hacerlo lo mejor posible. Voy a pasar aquí, donde está esta primer cadena, y hago un punto deslizado. Vamos a tejerle 1, 2 y 3 cadenas y vamos a girar. Me voy a pasar estos 3 puntos sin tejer y voy a empezar a tejer un punto. Van a ser 3, así me va a quedar. Entonces yo empecé aquí, di la vuelta y me fui tejiendo por acá. Traigo las manos muy resecas, una disculpa, amigas. Me voy a pasar de este lado y voy a continuar tejiendo estos 3 puntos. Estos sí los voy a llevar como corresponde, todo alrededor, miren. 1, 2 y 3. Voy a ir haciendo los rellenos. Voy a ver si lo pongo aquí con esta para que me haga un poquito de fondo y veamos lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a llegar a la esquina, es más, voy a llegar a la esquina por si alguna amiga es principiante y dice, ¿cómo vamos a tejer las esquinas? Igual que el granny. Hay muchas nenas, amigas, hay muchas nenas de 8 años que ya están tejiendo, 8, 10, 12 años. Estoy súper emocionada porque me están mandando mensajitos las princesas que ya están tejiendo. Entonces para ellas pues vamos paso a paso. Aquí ya tenemos estos 3, hacemos nuestras 3 cadenas. En este mismo espacio hacemos la esquina como corresponde. Y pasamos y repetimos. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo vamos a tejer, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Voy a completar la vuelta. Una vez terminado, ya he llegado del otro lado, miren. Aquí está en donde comencé. Voy a pasarme y aquí donde está este primer punto de cadena, ahí voy a pasar y voy a tejer. A ver, voy a primero agarrar bien este.
Ahí va. Así. Y ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y voy a darle vuelta. Pasamos estos 3 y voy a tejer así. 1, 2, 3. Me paso al que sigue. Y tú le puedes poner un marcador si tú lo prefieres, aunque se va a empezar a identificar como muy bien. Pero le puedes poner. Y ya, vamos a tejer todo igual, todo hasta llegar nuevamente a este punto. ¿Sí? Así es que voy a completar la vuelta. Ya he llegado nuevamente a donde está el marcador. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí, donde tengo las cadenas. Paso. Y tejo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Van a ser 13, no sé si en la vuelta pasada dejé 2, pero son 3. 3 cadenas y repito el mismo proceso. Paso 3 y empiezo a tejer 3 puntos. Paso al siguiente espacio, otros 3 puntos. Y así. Entonces lo que estoy haciendo que en esta parte me va a quedar así parejito y estas son las partes que voy a seguir creciendo hasta obtener 10 vueltas. Voy a completar esta vuelta por si alguna duda existiera aún. He llegado nuevamente aquí del lado del marcador y donde está nuevamente la última cadena hacemos un punto alto. Y hasta ahorita llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Me hacen falta 2. Entonces igual levantamos esas 3 cadenas, giro, me voy a pasar hasta acá y voy a continuar tejiendo. Ok, voy a completar esta vuelta, tejo una vuelta más y regreso. Y hasta ahorita les voy a mostrar cómo va a verse ya sobre el granny. Miren, así es como vamos a dejarlo. Ok, nada más que sí hay que completarle las vueltas que necesitamos. No sé si son 2 o son 3, tal vez sean 3, pero bueno, ahorita las cuento y en un momentito más. Ahí está, aquí está, miren, así va a quedarnos. Así es. Nos faltan estas 2 vueltitas. En un momentito más yo regreso. Una vez terminado, miren, yo ya tengo esas 10 vueltas, pero me ha quedado este espacio aquí libre para yo poder meter fácilmente la mano. Y en este caso, aquí vamos a cortar y vamos a cambiarle el color. Nos vamos a ir en esta ocasión por este color en gris. Ahí en casita tú ponle el que tú prefieras. Y vamos a ver, vamos a poner, este es el lado del derecho, miren. Y este es el lado del revés. Pues yo lo voy a dejar así. Este es el lado del revés. Y este es el lado del revés, miren. Ok. Y este es el derecho y este es el derecho. Vamos a empezar entonces, podemos empezar aquí en esta parte. Vamos a contar aquí o ajustar más o menos. Aquí, aquí, aquí y aquí voy a empezar, ¿sí? Entonces en mi caso voy a dejarle, aquí tenemos el inicio, 1, 2, 3, 4 y en el espacio que sigue, que es el número 5, ahí vamos a empezar. Voy a pasar, llevo esta hebra hacia arriba para que se forme un nudo y aquí empiezo a tejerle 1, 2 y 3 cadenas. Y en este espacio vamos a tejer así. 3 puntos altos y me voy a pasar
aquí a este siguiente espacio y vamos a tejer otros 3. Esto los voy a perder por separado, miren. Entonces vamos a ir tomando y uniendo. Así me va a quedar de este lado y así me va a quedar del otro lado. Hasta aquí. Cuando lleguemos a la esquina, tejemos la esquina como corresponde. 1, 2, 3 cadenas y 1, 2 y 3 y continúo en este siguiente espacio y si se dan cuenta solamente vamos a hacer como una vuelta más hasta llegar hasta aquí, hasta esta parte. Completo la vuelta. Una vez que esté ya terminada esta vuelta, no vamos a tejer esta parte, nos vamos a ir y vamos a pasar acá a este siguiente espacio. Y vamos a continuar hasta llegar a la esquina. Aquí vamos a finalizar donde iniciamos en la tercera cadena con un punto deslizado. Una cadena y cortamos. Ahora vamos a pasarnos y nos vamos a pasar aquí. Este es el espacio, ¿verdad? Ok. Estas son los lados. Esta es la parte de abajo. Ok. Yo voy a pasarme de este espacio hasta aquí. Voy a ver si en casita lo puedes apreciar mejor. Cruzamos. Hago una cadena y un punto bajo. Y aquí voy a ajustar. Me voy a pasar a este espacio y voy a empezar a tejer punto alto. 1, 2, van a ser 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y me voy a pasar aquí y voy a hacer un punto así, un punto bajo y después me voy a pasar del otro lado, paso esos 3 puntos y hago 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. Así me va a quedar en esta parte. Esta es la esquina. Y de este lado voy a tejerle 8 ya, nada más 8. Me voy a pasar aquí y tejemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Y me paso al punto que sigue y punto bajo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí. Una vez llegado aquí, aquí terminamos y vamos a hacer esos 10 puntos, pero en la esquina. Diez puntos altos. Ahora nos vamos a pasar acá y hago punto bajo y ya me paso al punto que sigue y ya tejemos 8. Así nos va a quedar. Y en el que sigue punto bajo. Voy a hacer esto aquí. Aquí, llegando aquí a la esquina, hago el punto bajo. Y luego me paso y aquí hago otros 10. Hice 10 aquí. Recordemos que en estas partes es donde vamos a hacer 10 y lo demás son de 8. Aquí ya tengo otra vez esos 10 y ya me puedo pasar y continúo con el resto con 8, ¿verdad? Miren qué bonito quedan en estas partes. Esto lo puedes hacer como souvenir para revelación de género, para bautizo, primera comunión, confirmación, lo que tú prefieras, incluso para tus bodas. Aquí lo puedes decorar también y eso te va a quedar súper bonito si tienes algún evento, y te aseguro que a tus invitados les va a encantar que les regales algo que sea útil, ¿verdad? Para nuestro hogar, porque a veces tenemos recuerditos pero que no tienen como mucha utilidad. Y bueno, pues ya las personas lo van dejando así y luego ya lo tiran, ¿verdad? Cuando se empieza a hacer feíto. Pero este no, este lo pueden ustedes estar lavando y reutilizando las veces que quieran. Entonces podría ser un hermoso detalle. Voy a completar la vuelta. Una vez llegada aquí a esta parte, lo que voy a hacer es empezar a contar. 1, 2, 3, 4, van a ser 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y continuamos. Está rechinando mucho hoy el hilo, amigas. Ahí está. Voy a completar. Uy, está quedando bien hermoso. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Aquí al final ubicamos donde está nuestro punto de inicio, que fue el punto bajo, punto deslizado, una cadena y cortamos. Vamos a tomar este y vamos a ir tejiendo aquí. Podemos tejerle el punto bajo o deslizamos y una cadena. Deslizo cadena, tomando solo la mitad de la cadena. Deslizo cadena, deslizo cadena, deslizo cadena, deslizo y cadena.
o lo haces con punto deslizado nada más. Deslizo, cadena, deslizo, cadena, pero no debemos olvidar que solo es la mitad de la cadena y que se hace un deslizado y una cadena. Tomo la mitad, deslizo y una cadena, mitad, deslizo, una cadena, y así todo alrededor, todo alrededor. Aquí donde está el punto bajo, mismo proceso, deslizo, cadena, deslizo, cadena. Ay, qué bonito se ve. Ahí en casita, ¿tú qué opinas? Voy a estar leyendo tu comentario. Les muestro cómo ha quedado en esta parte. Estas son las partes de los laterales, y en esta parte de aquí, a ver, ya aventé el ganchito para allá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, y en el número 5, que es este, aquí, voy a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedes dejarle 10 cadenitas. Donde tú lo vayas a colgar, me voy a pasar al siguiente punto y tejo un punto deslizado, una cadena, y continúo deslizando, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena y deslizo. Y en esta parte, este va a ser el espacio pues para que nosotros lo podamos colgar. Lo puedes hacer más pequeño o lo puedes hacer más grande. Voy a completar la vuelta. Aquí al finalizar vamos a pasarnos aquí donde está el punto. Tejo un punto deslizado, voy a hacerle una cadena, suelto y vamos a cortar. Y pasamos este sobrante, yo lo voy a pasar en mi siguiente punto. Miren, ahí lo llevo hacia la parte de atrás y ahí ya puedo perder este pedacito de material. Y ya terminamos. Vean qué bonito quedó. Y ahora sí, ahí en casita me vas a ayudar a decorarlo con lo que tú prefieras. ¿Y tú qué vas a preferir? Quiero que me dejes tu comentario en este momento. Yo en este momento te voy a dar varias opciones. Por ejemplo, tú puedes colocarle un trébol. Ahí obviamente este ya está listo para colocarse. Un trébol podría ser. Si va a ser para tus pequeños, un osito. Para tu pequeña, una flor. Podemos con el ganchillo cambiar el tamaño de tu trébol. Por ejemplo, miren, aquí está. Uno más pequeño o colocarle dos. También podemos cambiar por otro color. Te voy a dejar el enlace de cada uno aquí en la parte de abajo, ¿sí? En el primer comentario o en la cajita de descripción, ahí los vas a encontrar. Vean qué bonito. Tú dime con qué lo vas a decorar. Aquí tienes muchísimas opciones. Mes patrio, puedes colocarlo con un lacito así simple, por ejemplo. A ver, este está un poquito hacia acá, ahí está.
lacitos bonitos y simples. Vean este otro. ¿Tú qué le vas a poner? Yo voy a estar esperando tu comentario. Ahí está. Solamente pues es pegarlo, ¿verdad? Para que tú le pongas lo que tú prefieras. Lindo, lindo, fácil, fácil. Y aquí podemos tener varios colores diferentes. Aquí podemos colocar uno y otro. Aquí le podemos, por ejemplo, miren. ¿Qué les parecen? ¿Sí? Ustedes deciden qué y cuántos le van a colocar. Incluso hasta mariposas. Podemos tener por aquí unas maripositas. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bien bonito? Entonces ahí tú le vas a decorar lo que tú prefieras. Como siempre, lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, si te gustaría saber cómo voy a dejarlo, yo en mi caso, cómo lo voy a decorar, te voy a estar esperando en el próximo video, que también te lo voy a dejar en la parte de abajo. Lindo, lindo y como siempre, fácil, fácil. Y ahora sí, mete aquí dentro tus tijeras, todo lo que necesites, tus broches, tus cremas, todo lo que tú prefieras ya está listo para usarse.